cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Amigos, amigas de Todo Cambia, tengan muy buenos días. Empezamos nuestra tertulia Totum Revolutum con un nuevo invitado, una persona especial que nos traerá un tema muy interesante. Tenemos con nosotros a Rafael Campillo, quien nos atiende desde su ciudad natal, Ellín, en Albacete. Rafael es el organizador y director de un congreso muy especial que presentaremos a continuación de su persona. Bienvenido, Rafael, es un honor tenerte en Totum Revolutum. Gracias por concedernos esta entrevista. Sabemos que tienes una agenda muy cargada. Buenos días, Rafael. ¿Qué tal? Buenos días, Salvador, Ricardo, y no sé si está por ahí también Teo. Teo está en la trastienda, pero todos somos un equipo. Muy bien. Encantado de tenerte aquí, Rafael. Y estamos también con Edgardo, profesor de Filosofía y Ética, coach, terapeuta. Y buenos días también, Edgardo. Buenos días, Salvador, y buenos días, Rafael. Qué bueno tenerte en el programa. Creo que a todos nuestros escuchantes les va a traer muy buenas noticias y muy buenas energías. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Rafael, antes de hablar directamente del tema que nos ocupa, nos gusta tener algunas pinceladas de nuestros invitados. ¿Alguna vivencia especial? ¿Algo que te significó una experiencia importante en tu vida? Cuéntanos algo de ti, Rafael, por favor. Bueno, la verdad es que mi profesión a lo largo de la vida ha sido siempre la de docente. Ahora estoy jubilado y mi interés en estos temas de la espiritualidad pues apareció después de interesarme por el tema de los misterios, ¿no? Yo era un forofo de los libros, de los programas de televisión del doctor Fernando Jiménez del Oso. Me gustaba mucho el misterio, los fenómenos paranormales. Y eso dio pie al primer congreso que organicé, que fue sobre esta temática. No fue sobre espiritualidad ni sobre vida después de la vida, sino precisamente sobre fenómenos paranormales. De hecho, se llamaba el Congreso de Parapsicología, el primer congreso de parapsicología. Es verdad que anteriormente, ya te digo, pues me interesaba mucho este tema por la lectura de libros. Tuve también un contacto con una mística de aquí de mi ciudad, muy poco conocida, porque bueno, tuve la ocasión de ver una película por parte de su director espiritual y bueno, pues aquella película me impresionó muchísimo también. Y bueno, pues todo ese cúmulo de experiencias, de lecturas, de programas de televisión, pues me llevó después de los años a organizar un congreso a nivel internacional como es el que estoy organizando en estos últimos años. Pues muy interesante. Rafael, muchas gracias por compartir toda experiencia personal. Nos sirve para comprender mejor la propia experiencia, nos aporta nuevas perspectivas y nos enriquece. Rafael, entremos pues al tema del que queremos ocuparnos. ¿Cómo nacen los congresos de vida? Después de la vida, ¿cómo nace esta iniciativa? Cuéntanos de los orígenes. Sí, pues lo que estaba comentando, ¿no? Partió de un principio. ¿Me está escuchando ahora? Ahora Sí, sí, creo que sí. Y bueno, sí, Sí, repite. sí, es que a veces me falla. ¿Me escucha? Perfecto. Bueno, repítelo, repítelo si quieres, repítelo. sí, bueno, partió de un congreso. Es que no sé qué pasa con mi micro, que de vez en cuando se dispara, pero si no se me corta, no voy a hacer caso omiso del cartel que me aparece, porque entiendo que no hay interrupción del sonido, pero nada, que no hay ningún problema. Estaba comentando que sí, que el principio fueron los congresos de parapsicología en Ellín. Y bueno, pues siempre mi idea fue hacer los congresos de 100% benéficos, o sea, que sea para recaudar fondos para ayudar al tercer mundo. Empezó con una cosita muy pequeña, es decir, un congreso en una casa de la cultura en la ciudad donde resido, que es Hellín. Empezamos con 200 personas y en muy pocos años pues me faltó espacio, me tuve que ir a Albacete y así nacieron los congresos Vida después de la vida. O sea, siempre como una cosa inesperada, yo no esperaba organizar un congreso de tanta gente, ¿no?
Y bueno, pues ahora es un encuentro de gente que viene de toda España y viene también del extranjero. Y bueno, pues hasta el punto de que ahora que estoy jubilado y tengo más tiempo, me he propuesto organizar otro congreso en primavera. Entonces, vamos creciendo en los congresos, vamos creciendo en las ayudas que vamos recibiendo para organizar los proyectos en el tercer mundo y ahí estamos trabajando. Muy interesante todo lo que nos has dicho. Nuestra experiencia vital siempre encuentra ese límite natural, pero la perspectiva de estos encuentros es que se rompe con este límite y se abre a una perspectiva más amplia. ¿Estamos en los límites de la ciencia o vamos más allá? Un profesor de informática, ¿cómo ve los límites de la ciencia? Bueno, realmente lo comentaba incluso en la última edición del Congreso, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. El Congreso se viene celebrando desde hace 25 años, pero cómo ha cambiado las cosas en 25 años. Yo recuerdo el primer Congreso donde estaba, por ejemplo, el doctor Enrique Vila, que ya falleció, hablando de las experiencias cercanas a la muerte, que casi hablaba de ellas como algo secreto, le daba un poco de reparo de hacerlo en público y contaba su experiencia con el resto de compañeros sanitarios, ¿no? El hecho de no poderlo hablar con libertad porque era mal visto, porque incluso lo tachaban como un ser raro, extraño. Y hoy en día, pues las experiencias cercanas a la muerte se habla con toda naturalidad. Hay científicos de todo tipo, desde físicos, médicos, que están estudiando este fenómeno y ya se admite como algo normal, ¿no? Más que nada porque hay cientos de miles de casos en todo el mundo de experiencias cercanas a la muerte y por lo tanto, digamos que hay una base científica, se está estudiando en universidades y en hospitales y ya no ocurre lo mismo que ocurría al principio. Es decir, es evidente que se ha avanzado en ese aspecto, pero los comienzos siempre fueron difíciles, ¿no? Y yo me acuerdo también con el doctor Fernando Jiménez del Oso hablarme él de las dificultades que había tenido incluso para hablar estos temas en la televisión, ¿no? De haber sido tachado también como un escéptico, como una persona fuera de las normas. Y bueno, pues en ese sentido las cosas afortunadamente han cambiado y la ciencia, que antes estaba un poco retirada de estos fenómenos, pues ahora está trabajando codo con codo para intentar dar una explicación a toda la fenomenología que podría explicar la existencia de vida después de la vida. Muy interesante. Edgardo, ¿quieres hacerle alguna aportación bajo tu perspectiva? Bueno, creo que me corresponde un poco contar algo de la experiencia porque justamente esta invitación nace a partir de que me invitan al Congreso y bueno, con mucha expectativa y no con sin cierto sorpresa, eh, asisto, ¿no? Lo interesante, yo creo, de esta perspectiva, y por eso queremos presentarla a todos los escuchantes, es cómo nosotros aquí en el programa hemos empezado tímidamente, como decimos siempre, con la pandemia para ofrecer a todas las personas oportunidades, aprendizajes, algo que les ayude a ver con esperanza su transformación, su cambio. Y hemos ido, creo que creciendo, nosotros también evolucionando. Y por eso cuando he llegado al Congreso, como que me he encontrado con un espacio eh, para el cual me había estado preparando estos años, ¿no? Es decir, no pensé que iba a encontrar un lugar donde muchas de las cosas que hemos ido abriéndonos y buscando a través del programa y de los invitados y de todos los profesionales, pues fuese un lugar ya de encuentro, de búsqueda, y en ese sentido me sentí fascinado, pero al conocer la primera pregunta es, ¿quién es capaz de hacer todo esto? ¿Quién es capaz de lanzarse, arriesgarse y organizar esto, ¿no? Y poco a poco, a través de distintas personas, fui encontrándome con tu persona, contigo, Rafael, y me encontré realmente gratamente sorprendido porque realmente considero que todos los que estáis convencidos y estáis en un nivel de conciencia y de evolución que abre muchísimas perspectivas. Y como tú mismo dices, la ciencia ha avanzado y hoy en día, pues ya, digamos, hay menos probabilidades que nos quemen. Evidentemente que en este mundo de la parapsicología y en este mundo del límite, ¿dónde está realmente el punto de equilibrio, ¿no? Siempre hay que
buscar, pero a la vez los que son capaces de arriesgar y de ir más allá son los que van abriendo camino, ¿no? Y en ese sentido, creo que nos encontramos ante una persona que ha tenido esa intuición de abrir camino, de eh, compartir sus propias búsquedas y sus propias experiencias. Entonces, recomiendo y creo que el Congreso es un lugar de encuentro, de fraternidad, de búsqueda, es donde se siente realmente un nivel de conciencia mayor, porque yo creo que sobre todo porque hay mucha humanidad y todos somos capaces de abrirnos a algo que nos une tan evidente como es la muerte, pero a través de esa búsqueda no solamente nos damos cuenta que la muerte es algo poco significativo con la vida. O sea, en realidad es la vida lo importante y es la vida en sus múltiples formas. Entonces, yo creo, sobre todo, me gustaría que nos compartieses un poco más esa capacidad tuya, ¿no? De cómo arriesgar, cómo atraer, porque supongo que ha sido mucho trabajo también de contactar con personas y como tú dices, de encontrar muchísima ayuda de mucha gente que te ha ido apoyando y realmente el Congreso pues es una experiencia de muchas personas que esperan ese momento para seguir avanzando en ese nivel de conciencia. Sí, vamos a ver, como tú bien has dicho, los comienzos no fueron fáciles. Es cierto que al principio yo jamás me propuse organizar un congreso de esta magnitud, pero al principio fue arriesgado porque, claro, lógicamente yo no sabía cómo iba a funcionar esto. Incluso tuve problemas con algunas personas del ámbito docente, incluso la Universidad de Castilla-La Mancha, algún profesor me insultó y me dijo que era un estafador y tuve que llevarlo a juicio y demás. Lo comenté en el Congreso, pero bueno, afortunadamente eso quedó como una anécdota, yo no le doy mayor importancia, pero es un camino que se ha ido produciendo poco a poco, ha ido ampliándose y que a mí personalmente, a nivel interior, pues me ha cambiado también la vida, porque lógicamente la forma de pensar han ido evolucionando a lo largo de estos años, son 25 años, el año que viene celebramos el 25 aniversario y ya son años haciendo el Congreso. Y mi forma de pensar han ido cambiando de acuerdo a los años, según he ido invitando a personajes, personas de muchos campos, desde la filosofía, investigadores, profesores, científicos, y lógicamente pues eso te cambia la vida. Yo no pretendo convencer a nadie, o sea, jamás me he propuesto convencer a nadie en el Congreso, simplemente lo que hacemos es poner información delante de la mesa, encima de la mesa, para que cada cual pues coja aquello que le sirve para cambiar. Pero es cierto que los testimonios que yo he recibido de la gente que asiste, y hay gente que ha asistido a los congresos desde el primero, 25 años asistiendo a los congresos, no se han perdido ninguno. Y eso ya es una forma de fidelidad muy importante, ¿no? Pues me dicen que también les ha cambiado la vida. Y hay muchísima gente que asistiendo a estos congresos han visto pues una ventana de esperanza, sobre todo incluso personas que han perdido familiares, que están viviendo el duelo y que han visto pues una esperanza, un mensaje de ánimo y que sobre todo se abre esa posibilidad cada vez más cercana de que existe vida después de la vida. Yo creo que eso es uno de los objetivos del Congreso, invitar a la reflexión. Ya digo que no pretendemos convencer a nadie, pero a mí me satisface mucho saber que hay gente que asistiendo a los congresos les ha cambiado la vida, han visto la vida de otra manera. Yo creo que sentir que la vida continúa después de la muerte es una oportunidad para vivir la vida de otra manera muy distinta. O sea, si uno piensa que todo se acaba con la muerte, la vida se vive de una manera totalmente distinta a pensar que lo que hacemos en esta existencia nos va a influir, nos va a ayudar a ese tránsito que tenemos en el futuro, que volveremos posiblemente a vivir otras muchas vidas y así lo hemos hecho anteriormente y que esto es todo un aprendizaje, ¿no? Y en ese aprendizaje para mí la mayor enseñanza es el que hay que compartir, ¿no? Y eso lo intento aplicar en los congresos, haciendo que todo lo que se recauda en ellos pues vaya destinado a ayudar a los niños más desfavorecidos del mundo. Esa es mi enseñanza, he visto que ahí está mi destino, he visto que ese es mi propósito de vida y es el que llevo a cabo y doy gracias a Dios que confíen en mí, ¿no? Para hacer este trabajo, porque yo me siento una persona muy privilegiada organizando estos congresos. Rafael, a lo largo de la experiencia de los congresos, ¿cuál ha sido la constante si tuvieras que hacer un balance de todos los congresos que has organizado?
¿Qué está aportando a la humanidad, a la sociedad, a la evolución? Sí, sí, sin lugar a dudas, ya lo comentaba, ¿no? Por el Congreso han pasado, bueno, escritores, músicos, filósofos, han pasado muchísimas personas que han tratado el tema de la vida después de la vida desde distintas perspectivas. Por ejemplo, es que hemos tratado, por ejemplo, hasta el tema de la trascendencia de las mascotas, ¿no? Las mascotas que tenemos en casa, que para nosotros muchas veces son un miembro más de la familia, si realmente esos espíritus que habitan en esos animales también trascienden como nosotros y vuelven a reencarnarse. Es decir, se ha tratado, por ejemplo, la vida después de la vida desde el punto de vista de los extraterrestres, ¿no? La posibilidad de que seamos fruto de una inteligencia mayor fuera de este mundo, que nos haya puesto la semilla en nuestras conciencias, en nuestro cuerpo, para ir evolucionando. O sea, hemos tratado la posibilidad de vida después de la vida desde muchísimas perspectivas y bueno, pues lo que hacemos es intentar poner luz sobre el tema. Ya repito que no se trata de convencer a nadie, simplemente de poner sobre la mesa distintas perspectivas, distintas teorías y que cada cual pues elija la que más le conviene. Pero bueno, a mí me satisface también ver que todos los que tratamos este tema, todos los que organizamos congresos, todos los que organizamos charlas, estamos en la misma línea. No hay ninguna teoría disparatada. Hombre, puede haber alguna, no lo sé. Supongo que la habrá, pero más o menos todos coincidimos. Y yo creo que hay un punto común que nos une a todos y son las experiencias cercanas a la muerte. Yo creo que desde que Raymond Moody escribió en 1975 el libro Vida después de la vida, marcó un antes y un después sobre las teorías que apuntan a que la vida continúa después de la muerte del cuerpo físico. Y eso nos une a todos los que organizamos congresos, a todos los que organizamos charlas o damos charlas, porque son experiencias tan evidentes y cada vez más desde el punto de vista científico que es muy difícil negar la posibilidad de que exista una vida, una conciencia que continúe después de la muerte del cuerpo físico. Lo estamos investigando, lo están investigando y bueno, pues aunque podamos hablar, por ejemplo, de reencarnación, de regresiones a vidas pasadas, de experiencias cercanas a la muerte, todo va en función apuntando al mismo sitio, ¿no? De que la vida continúa y que eso nos tiene que plantear que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir la vida actual. La posibilidad de que exista vida después de la vida es una oportunidad para cambiar nuestros hábitos a la hora de actuar, pensando de que, bueno, de que si la teoría de que todos somos uno está ahí, pues vamos a ponerla en práctica y si todos somos uno, aquellas personas, por ejemplo, que están sufriendo de hambre, de pobreza, pues tenemos que ayudarles porque es nuestro deber, puesto que si de alguna manera ayudamos a estas personas, nos estamos ayudando a nosotros mismos y si no les ayudamos, los estamos perjudicando a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que también es otro de los mensajes que estamos dando en el Congreso, aparte de que la vida continúa, pues de que hay que ser solidarios. Yo creo que esa es la base, y además es la base de todas las religiones, ¿no? Todas las religiones coinciden en que el denominador común es el amor al prójimo y no hay mejor manifestación del amor que compartir aquello que tenemos con las personas más necesitadas. Me gustaría hacer en lo que has dicho, un pequeño aporte, subrayar sobre todo para nuestros escuchantes. Nosotros a través del programa queremos llegar justamente a todos, que todos tengan la oportunidad y como bien dices, nadie se le obliga a creer nada, pero le ofrecemos todo lo que hay para que puedan abrir la conciencia, abrirse a nuevas maneras de mirar la vida, a nuevas maneras de vivir. Y me gustaría subrayar que todo lo que se ofrece muchas veces, sobre todo en el momento actual, son los últimos avances de las investigaciones y a veces de las investigaciones de las más prestigiosas universidades, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es uno de los aspectos más importantes últimamente, incluso a nivel de, bueno, de la NASA, que parece que es la institución mayoritariamente más importante en temas científicos, pues dice también cosas, ¿no? Nosotros, yo creo que recoger de todas partes, ¿no? Sobre todo para que las personas no se cierren a una sola visión, porque en realidad cerrarse a una sola visión es una visión ya interesada, ¿no? Y yo creo que a veces interesadas por distintos poderes que no quieren que veamos más allá. En ese sentido, quería también preguntarte, ¿cuál crees tú, desde tu experiencia o de las experiencias que has tenido, que puedan ser las dificultades mayores de pensamiento a la hora de abrirse
a esta nueva perspectiva, a esta nueva visión más amplia? ¿Cuál crees tú que lo que la gente más suele aferrarse o suele tener más reparo para abrirse y por lo menos recibir este mensaje? Sí, vamos a ver. En principio yo pienso que todo lo desconocido produce miedo. Entonces, lo que tú dices es muy importante. Es importante abrir nuestro ángulo de visión. Y para eso tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo muy limitado, con unas posibilidades de percepción muy limitadas, que a veces nos hacen ver la realidad de una manera distorsionada. Porque todos los fenómenos paranormales, incluidas las experiencias cercanas a la muerte, no encajan dentro de nuestros parámetros, no se pueden medir. Si nosotros hablamos que en esas experiencias entramos en un espacio donde no existe el tiempo ni el espacio y donde, por ejemplo, cuentan las personas que tienen una ECM, que son capaces de ver en segundos toda su vida, eso en nuestra percepción, en este mundo actual materialista, no lo podemos explicar. ¿Cómo puedes tú ver toda tu vida en cuestión de segundos? No podemos dar una... Entonces, todo esto es rechazado por miedo a lo desconocido. Por otro lado, el admitir que pueda existir vida después de la vida. Tú imagínate, Edgardo, lo que cambiaría a nivel mundial, a nivel filosófico, a nivel religión. Es decir, las religiones, por ejemplo, la religión cristiana, la que nosotros estamos teniendo, ¿no? Por la situación geográfica donde hemos vivido, nuestras familias, que habla de la resurrección, eso habría que descartarlo. O sea, la resurrección no existiría. Entonces, ¿qué pasa? Jesús nos explicó más lo de la resurrección porque estaríamos hablando de que hay una reencarnación, de que el cuerpo físico se quema, se pudre, pero nosotros renacemos con otro cuerpo, con otra vida, con otra identidad, aunque nuestra conciencia sigue siendo la misma, aunque nosotros cuando reencarnamos no recordamos las vidas anteriores, pero sí nos están sirviendo para la vida actual y todo va entrelazado. Entonces, admitir esto sería admitir, romper muchísimos paradigmas, ir en contra de los dogmas de muchas religiones y a nivel social, bueno, pues imagínate pensar que lo que nosotros hacemos tiene unas consecuencias en una vida posterior, pues eso nos podría incluso cohibir, ¿no? A la hora de actuar. Yo creo que incluso sería positivo, ¿no? Pensarlo así, porque de esa manera nos haría vivir la vida, como he dicho anteriormente, de otra manera muy distinta, pensando de que todo lo que nosotros hacemos nos va a servir para evolucionar en otra vida posterior, pero que también puede tener consecuencias. Y no las consecuencias que nos dice la religión del infierno, ni mucho menos. O sea, yo pienso que ese infierno, por llamarlo de alguna manera, es nuestra propia conciencia a la hora de enfrentarnos a nuestras acciones en esta vida. Es decir, nosotros hacemos un repaso de nuestra vida y sufrimos cuando vemos que no hemos actuado de una manera correcta. Ese es nuestro propio infierno, el infierno en el cual nos tenemos que enfrentar. Entonces, bueno, pues digamos que las consecuencias de admitir esto serían revolucionarias a nivel mundial y por lo tanto pues hay un cierto reparo. Yo creo que si algún día se admite esto científicamente va a ser una revolución. Mientras tanto, hay gente que lo tiene muy claro, hay gente que ni siquiera quiere hablar de que existe la vida después de la vida. Yo tengo gente muy cercana, incluso familiares, que no creen en ello. Y bueno, pues hay que respetarlo. Yo pienso que cuando las personas evolucionamos, cuando sobre todo cumplimos años y sobre todo cuando nos acercamos a nuestra última etapa de la vida, yo creo que algo se tiene que abrir. Es decir, no creo que, no sé, me cuesta mucho pensar que hay una persona que se enfrenta a la muerte pensando en ese mismo momento de que todo se acaba ahí. Yo creo que en ese último momento, en esa última piscina de vida, tiene que llegar esa iluminación de pensar, y dice, bueno, quizás exista algo, no sé. Me cuesta mucho pensar que hay una persona que sea capaz de mantenerse a lo largo de toda su vida, incluso cuando se enfrenta a la muerte, pensando de que no hay nada después de la muerte del cuerpo físico. En Rafael, ese, sí, sí, no, perdón. sí, En ese sentido me gustaría, creo que es el momento adecuado, una de las ponencias en las que este médico que hablaba de las experiencias cercanas a la muerte, decía que en los estudios de tantos casos que han habido de personas, ¿cuál era la preocupación mayor en el momento de estar cercano a la muerte, de acompañar a la muerte, ¿no? Y una de esas experiencias, una de esas eh, penas que se sentían era de no haber estado, de no haber dado suficiente cariño, amor a las personas cercanas, ¿no? Si hay algo
Y bueno, entonces lo digo porque eso conecta mucho con la esencia que yo creo que a veces nos falta al hablar de la muerte, ¿no? Es decir, que la principal energía del universo, y en ese momento como que lo reconocemos, es justamente ese amor. Y cuando hemos vivido, realmente vivido en ese amor, pues la experiencia de la muerte también se puede vivir de otra manera. Sí, sí, estoy convencido y además, claro, a mí me gustaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de llegar a esa conclusión, ¿no? Porque la vida la vería de otra manera, bueno, yo la veo de otra manera muy distinta, pensando que nuestra vida actual es un campo de experimentación que nos sirve para evolucionar espiritualmente, pero que hay muchas vidas posteriormente y sobre todo que lo que nos han dicho las religiones del castigo, que el castigo es una manera de imponer el miedo y lógicamente el miedo es una manera de controlar a la población. El castigo no existe. El propio castigo es nuestra propia conciencia cuando repasemos nuestra vida y decir, joder, he metido la pata aquí, ¿cómo no me he dado cuenta? Y no pasa absolutamente nada, porque no hay ninguna persona, no hay un señor con barbas esperándonos al otro lado para castigarnos, para tirarnos un rayo. No somos nosotros mismos los que vamos a darnos cuenta de que no lo hemos hecho bien y vamos a querer volver para poder reparar el daño que hemos podido causar. Ese es el infierno y ese es el castigo. Y no está el castigo, porque repito, tenemos muchas oportunidades, es como el que va a la universidad, el que va al instituto a estudiar. Oye, pues si has suspendido, lo importante es darte cuenta de dónde te has equivocado para repetir curso y superar ese curso. Y no pasa nada, tenemos muchísimas oportunidades. Lo lógico sería no suspender, pero bueno, es que somos humanos y estamos en esta existencia tan limitada que no somos capaces de recordar nuestra verdadera esencia, porque ahí está otra de las cosas de esta vida, ¿no? Yo creo que venimos a recordar que somos espirituales y darnos cuenta realmente cuál es nuestra verdadera misión. Cuando antes nos demos cuenta, mejor, pero si no nos damos cuenta, no pasa absolutamente nada. Tenemos más cursos para repetir. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y si no lo conseguimos, insisto, no hay pecado, no hay castigo. Y el único castigo es de darnos cuenta de que hemos perdido un curso escolar y que tenemos que repetir. Bueno, pues se repite y ya está. Entonces, eso también te sirve para no juzgar a los demás, porque te das cuenta de que cada uno está en un estado de evolución y que los fallos de los demás es una oportunidad para aprender tú y para aprender los demás. Por lo tanto, tú no tienes que juzgar, cada uno tiene su evolución, él verá cuando tenga que responder a lo que ha hecho ante sí mismo, no ante nadie, y bueno, y tendrá la oportunidad de reparar esos daños como seguro yo he cometido a lo largo de otras vidas. No estoy convencido de que haber sido, yo que sé, de todo, ¿no? Hasta un asesino posiblemente, y bueno, pues es que la vida es para evolucionar y ahí estamos. Rafa, ante lo que acabas de comentar hace un momento, hay mucha gente que puede haber escéptico, incluso combativa frente a todas estas realidades. Me viene a la mente una pregunta. Nuestro cerebro es como un archivo gigante con muchos compartimentos. ¿Ha habido la posibilidad de hurgar dentro y que pueda aportar más información sobre esto? ¿Ha habido esa posibilidad? ¿Está estudiándose? Sí, vamos a ver, aquí hay un salto importantísimo en el estudio del cerebro y de la conciencia. Y, por ejemplo, los recientes estudios que hay, investigaciones, por ejemplo, la del doctor Pim Van Lomer, que estuvo en el último congreso, es afirmar que no todo está metido en el cerebro. El cerebro, digamos que es una caja, es como un módem que nos permite conectar con una conciencia muy superior, con muchísima más información, donde habita todo lo que hemos aprendido a lo largo de todas las vidas y que no reside en el cerebro. Por lo tanto, cuando el cuerpo se muere y el cerebro muere, esa conciencia continúa estando, digamos, en la nube, ¿no? Para entendernos, como si fuera la nube informática, yo soy profesor de Ujú. informática, donde está toda la información y nuestro cerebro lo único que hace es conectar con esa nube. Entonces, hay experiencias en el cerebro, que son las experiencias de esta vida, en las que nosotros estamos aprendiendo, lo que nosotros estamos registrando, pero bajo distintos estados expandidos de conciencia, con la meditación, en el sueño, etcétera, etcétera, yo puedo acceder a través de mi cerebro con esa conciencia que guarda la información, las experiencias de vidas anteriores. Y digamos que en esa conciencia total que yo voy a tener acceso en el momento en que traspase la línea de la transición, es decir, cuando yo muera, cuando mi cuerpo deje de existir, voy a ser consciente de todas esas vidas anteriores, voy a hacer un repaso de esta vida y voy a saber si tengo que reencarnar o no para seguir avanzando. Entonces,
eso es importante, ¿no? No todo está en el cerebro solamente almacena las experiencias de nuestra existencia actual, pero son muchas las existencias que hemos tenido, muchas vidas hemos vivido y muchas vidas que nos quedan por vivir, y todas esas experiencias quedan guardadas en esa conciencia no local o esa conciencia que guarda, bueno, incluso hay la teoría, ¿no?, de una conciencia colectiva que guardaría el conocimiento de todas las personas que hemos vivido o estamos viviendo distintas existencias. Como esa gran nube que acabas de comentar tú. Como esa gran nube informática. Imagínate la nube informática que lo guarda todo, pues imagínate, esa nube informática no está en nuestro ordenador sería el cerebro, ¿vale? Yo en mi ordenador guardo las cosas que yo aprendo ahora y que yo tecleo, pero a través del ordenador puedo acceder a esa conciencia no local, que es la nube, donde hay información infinita, donde están las respuestas a todas las preguntas que nos hacemos y que olvidamos, porque cuando estamos aquí delante del ordenador solamente podemos acceder a lo que es capaz de mostrarnos nuestra pantalla, que es el ordenador actual, desconectado de Internet. Y el wifi, haciendo un paralelismo, perdona que insista, podría ser entonces el cerebro con el wifi el que conecta con la nube. Claro, o sea, la wifi sería la conexión de nuestro cerebro con esa Con la nube, con nube. esa conciencia no local. Pero para acceder a la wifi, pues tenemos que estar pues, en estado de meditación, vibrar en una frecuencia alta para poder acceder a esa conciencia no local. Y bueno, pues para eso no, nuestra vida actual, así de buenas a primeras, no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, las personas que meditamos, que oramos, o incluso cuando soñamos, ¿no?, que desconectamos y conectamos con la wifi, como tú dices, cuando estamos durmiendo, posiblemente también accedemos a esa conciencia no local. Y es cierto que, bueno, a través de los sueños recibimos muchas respuestas, a veces incluso tenemos contactos con ese mundo espiritual. Wow, apasionante. Rafael, ¿quién ha sido la persona que más te ha influido de todos los expositores que has traído al Congreso y por qué? Uf, sería muy difícil decir una persona porque me han influido todos de una mayor o menor manera han puesto su granito de arena, ¿no?, para ayudarme a nivel espiritual a llegar a donde estoy, que tampoco es que sea una gran cosa, pero bueno, como he dicho anteriormente, mi forma de ver la vida ha cambiado radicalmente a como hace, no sé, cuando era joven, ¿no?, la veía, pero yo creo que no voy a nombrar a ninguna persona. Si tengo que nombrar a alguien, ya lo he nombrado anteriormente, el doctor Fernando Jiménez del Oso, que fue el que me ayudó al principio a organizar los congresos, que para mí a nivel personal me dio muchos consejos que me han servido muchísimo y que bueno, que era una bellísima persona, porque bueno, era un ser espiritual excelente, grandísimo, que ya digo que a mí me ayuda muchísimo. Yo creo que en ese caso sí que nombraría al doctor Fernando Jiménez del Oso, y de los ponentes que han venido por el congreso no me dejo a ninguno, todos han aportado en ese camino espiritual mío y de muchísimas personas que asisten a este evento. Todos dejan su pozo. Eso es. Rafael, sabemos que hay dos perspectivas que actualmente se plantean en los congresos. Ambas corresponden a las ideas e inquietudes de la humanidad. Por un lado, la vida después de la muerte y por otro, la vida más allá de nuestros planetas. ¿Crees que se pueden integrar estas dos perspectivas? Yo es que pienso que incluso cuando hablamos, por ejemplo, de la reencarnación, a muchas personas pueden pensar que la reencarnación es en este mismo planeta, pero yo estoy convencido de que existe vida en el universo, en otros planetas. Pensar lo contrario sería un poco ir en contra de la lógica, porque si entendemos que el universo está formado por millones de estrellas, por millones de planetas, ¿cómo no vamos a pensar que puede haber algún planeta que tenga las mismas condiciones para albergar vida como la Tierra? O diferentes, otro tipo de vida. Por lo tanto, sería ir en contra de la lógica, como he dicho anteriormente, y yo estoy convencido de que cuando reencarnamos, podemos reencarnar en otros planetas, con otros sistemas de vida distintos. Por lo tanto, entiendo que sí, que la espiritualidad puede estar muy ligada a la vida después de la vida y que, bueno, que existe vida después de la vida, estoy convencido de ello. Y, por supuesto, vida más allá de la vida del planeta, vida extraterrestre. Rafael, y con todo lo que nos estás contando y para terminar, ¿cuál es tu visión personal de la vida? Alguien que se compromete con estos temas, debes de tener una visión propia y muy profunda. Sí, yo estoy convencido de que venimos a este mundo, venimos a esta existencia, primero para darnos cuenta de cuál es nuestra verdadera esencia. O sea, estamos en un mundo material cuando realmente estamos desubicados porque somos seres espirituales. Y eso es un descubrimiento a lo largo de nuestra vida, descubrir que somos seres espirituales. Y con ello
descubrir también de que la vida no acaba cuando muere el cuerpo físico, que es un aprendizaje limitado en esta existencia, pero que hay muchos más aprendizajes de acuerdo a que hay muchas más vidas. Por lo tanto, hay que pensar que lo que hagamos tiene influencia en vidas posteriores, tiene influencia en nuestro bagaje espiritual y que la base de nuestra existencia como seres espirituales es el amor. Y el amor se puede manifestar de muchas maneras. Yo lo intento poner en práctica con la organización de los congresos, recogiendo dinero para ayudar al tercer mundo, pero cada cual lo puede hacer de muchas maneras. Yo creo que tampoco es necesario, lo he dicho muchas veces, organizar congresos, organizar conferencias, a veces simplemente con gestos alrededor nuestro, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, ya podemos estar experimentando lo que es el amor, compartir, hacer una sonrisa. Por supuesto, para mí la familia es el núcleo del amor, porque es lo más cercano. Hay que empezar por la familia y luego pues ir intentando extender ese círculo hacia otras personas. Y yo creo que cuando entras en la dinámica de compartir, de dar amor, pues lo he comentado muchas veces también, es como una vorágine que se va creando sin que tú te des cuenta, cada vez va aumentando y te vas viendo envuelto en situaciones que tú nunca te habías imaginado, pues organizando congresos, organizando viajes, haciendo cosas para ayudar a los demás. Yo creo que cuando uno se pone en el camino, el universo te va empujando para que sigas en esa ruta, en ese andar, y te lo va a poner muy fácil para que sigas evolucionando espiritualmente. Si te alejas, lógicamente, de ese camino, pues yo creo que vas a ir a una deriva que no te va a ayudar nada y que te va a hacer repetir curso, como he dicho anteriormente, y que tampoco pasa nada. Lo insisto, no hay ningún castigo, yo por lo menos lo veo así. No tengo miedo de que allá arriba nos esté esperando, como nos han dicho algunas religiones, para castigarnos, nos castigamos nosotros mismos. Por lo tanto, hay que aprovechar el tiempo, no perder el tiempo e intentar hacer las cosas lo mejor posible. Eh, Con- Sí, ¿Me dime. permites dar un pasito atrás que no quisiera desaprovechar la oportunidad de que nos cuentes alguna pincelada de este, digamos, precursor o pionero para los escuchantes tengan un poco de referencia del legendario doctor Fernando Jiménez del Oso? ¿Cuál fue el aporte porque, como decías, es quien empezó esta andadura? Sí, bueno, pues era un doctor, era psiquiatra, era tenía una gran fama dentro del ámbito científico y dentro de su profesión, era un buen psiquiatra. Y bueno, pues era una persona que le gustaba mucho el tema de los misterios, ¿no? Entonces hizo programas en televisión hablando de misterios y se atrevió a hablar, por ejemplo, de la vida después de la vida. Porque claro, no sé, por ejemplo, hablar de misterios, por ejemplo, no sé, pues la aparición de los fantasmas, uno puede creer o no creer, pero hay gente que dice que ha visto fantasmas, igual que hay gente que dice que ha visto ovnis. Entonces, uno puede creer o no creer. Otra cosa ya es opinar sobre el tema, y él opinaba, o opinar, por ejemplo, sobre el tema de la muerte después de la vida. O sea, de la vida después de la muerte, perdón. Yo recuerdo en un congreso, era una persona bastante, decía que era tímido, porque yo intentaba que diera conferencias y nunca quiso dar ninguna conferencia en el congreso que organizaba. Siempre participaba en la mesa redonda y una cosa que me llamó mucho la atención y que estoy totalmente de acuerdo hoy en día con él, porque cuando intentábamos explicar, porque claro, se hablaba, por ejemplo, vamos a ver, si Dios existe, si existe una luz, digamos, llamémosle luz, amor, universo, Dios, como lo queramos llamar, que es justo, que es bueno, que es misericordioso, ¿cómo puedes explicar que deje que hayan gente que muera de hambre, que hayan guerras, que hayan calamidades? Entonces, claro, eso era un poco una contradicción, ¿no? Entonces, él decía, y estoy de acuerdo con él, que la única pieza que puede dar sentido al puzzle entero, porque es como un puzzle en el que le faltan piezas, pero hay una pieza que es fundamental para entender todo, y es la pieza de la... Uno. Bien, la reencarnación, lógicamente, decía el doctor Fernando Jiménez del Oso, que es la pieza que completa el puzzle. No, porque desde esa perspectiva de que tenemos varias vidas y que cada persona estamos en un estado de evolución distinta, podemos explicar que hayan personas que estén muriendo de hambre, que haya asesinos, que haya maldad, pero que está todo dentro del libre albedrío de cada uno de nosotros poder actuar como queramos. Pero es cierto de que hay personas que estamos en distintos niveles de evolución espiritual. Eso no quiere decir, perdón, no quiere decir que seamos espíritus distintos. Todos partimos en las mismas condiciones y llegamos al mismo destino. Lo que pasa es que lo hacemos en distintas épocas o circunstancias, con lo cual uno va más adelantado de otro.
se explica perfectamente con el ejemplo de la universidad, de los cursos, ¿no? No todos estamos cursando el mismo curso, uno va más adelantado y otro va más atrasado. Y eso no quiere decir que los que van más atrasados sean más tontos de los que van más adelantados, simplemente están en su nivel espiritual. Por lo tanto, entendiendo que hay una reencarnación y que posiblemente nosotros hayamos sido en el pasado personas que hayamos sido asesinos, o incluso personas que hayamos pasado hambre o verdugos y otras veces hemos sido las víctimas, estamos cambiando de papel y estamos evolucionando en las distintas existencias. Por lo tanto, la reencarnación nos pondría a todos en el mismo nivel. Aunque en esta existencia cada uno estamos en un nivel distinto, daría explicación a que existan esas diferencias. Porque al final todos somos iguales, venimos del mismo sitio y vamos al mismo sitio, sin ningún tipo de distinción. Y eso lo explica la reencarnación. Y efectivamente para mí es la pieza que da sentido al puzzle, porque explica todas las diferencias que hay en el mundo, todas las maldades, por decirlo de alguna manera, las guerras, el que unas personas estén bien, otras personas estén mal, que a veces juzgamos y decimos, bueno, ¿por qué un niño está pasando hambre? Pues a lo mejor yo estoy convencido, además lo digo de corazón, de que esos niños que están pasando hambre son auténticos maestros, han venido para enseñarnos a nosotros y para darnos la oportunidad de poder compartir y experimentar la compasión y la solidaridad. Y tiene que haber alguien que de alguna manera haga el papel que están haciendo ellos para nosotros poder aprender esa experiencia. Y esos seres que están encarnados en niños pasando hambre son seres mucho, desde mi punto de vista, mucho más evolucionados que nosotros, aunque nosotros podamos ver en ellos personas inferiores, todo lo contrario. Es mi forma de pensar y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Fernando Jiménez del Oso cuando decía que la reencarnación es la pieza que completa el puzzle. Rafael, nos has dado unas pinceladas de qué es lo que te motiva, qué es lo que te mueve y cuál es la finalidad de todo lo que haces, pero ¿podrías ampliar un poquito más para que la gente tome conciencia que todo tiene su causa y efecto y su porqué? Sí, bueno, lógicamente todo lo que hacemos, todo tiene unas consecuencias. No son consecuencias irreparables, pero yo pienso que si estamos estudiando, imaginemos que estamos todos cursando un curso, unos están en primero, otros están en segundo de carrera, otros están terminando la carrera, lo que hacemos cuando estamos estudiando es intentar aprovechar el tiempo. Nadie se mete en una universidad para pasear los libros, porque de esa manera no tiene sentido entrar en una universidad. Si estamos viviendo esta existencia es porque hemos decidido venir a vivir esta existencia. Por lo tanto, hemos decidido vivir unas experiencias y sería absurdo no esforzarnos por hacerlo lo mejor posible. Porque si no lo hacemos así, vamos a perder el curso y vamos a tener que repetir. Insisto, no pasa nada, no nos va a castigar nadie, pero ¿qué necesidad tenemos de perder el tiempo? Por lo tanto, vamos a ser conscientes de que tenemos que aprovechar y en ese sentido, pues yo invitaría a todo el mundo a que reflexionase sobre lo que estamos hablando. No tenemos que convencer a nadie. Posiblemente yo cuando era un joven, no pensaba en absoluto como pienso ahora, por lo tanto entiendo que haya personas que no piensen igual y lo respeto. Pero cuando antes nos demos cuenta de que tenemos que entrar en esa línea de actuación, intentar ser solidarios, empatizar con los demás, pensar que somos personas muy privilegiadas por vivir en la situación en que estamos viviendo y que de alguna manera tenemos que ayudar a los que no tienen la misma suerte, cuando antes nos demos cuenta de eso, pues antes pasaremos de curso y por supuesto vamos a ser mucho más felices. Yo creo que también es importante, no lo he dicho anteriormente, pero viviendo de esta manera yo soy muy feliz. Yo creo que con las personas que he hablado, que comparten, que aman a los demás, que intentan ayudar y mejorar la vida de los demás, son muy felices y para mí esa es la verdadera fuente de la felicidad auténtica, que es la que se basa en la compasión, en el compartir y en amar al prójimo. La otra felicidad, la que se basa en lo material, en acaparar, en comprar, esa es una felicidad efímera que dura muy poco y que nunca se satisface porque siempre quieres más y nunca llegas a ser feliz del todo. Yo recomendaría a la gente que nos esté escuchando que se anime a hacer pequeños gestos de compartir, de agradar al que tienes al lado con una sonrisa, con lo que sea. Y van a experimentar una felicidad que va en aumento a medida que tú vayas aumentando también esa ayuda a los demás. Yo creo que merece la pena intentarlo. Muy interesante todo lo que nos has estado comentando y la finalidad de todo lo que haces. Es muy interesante todo lo que nos has contado y queremos proponerte tenerte en otro programa para hablar sobre la solidaridad y esos proyectos de ayuda en los que estás comprometido. Pues para mí será un honor participar con vuestro programa. Es un verdadero honor participar
y teneros como amigos, porque bueno, yo no conocía a Salvador, a Edgardo personalmente, a ti no te conozco personalmente, espero conocerte muy pronto, porque creo que también estáis haciendo una labor muy importante. Yo creo que el amor se puede ejercitar de muchísimas maneras, por ejemplo, abriendo conciencias con vuestro programa, es una manera también de compartir y os animo a que sigáis en esta labor tan extraordinaria que estáis haciendo. Muchas gracias. Queremos compartir contigo esta canción que habla de solidaridad. Ahora, dinos, por favor, los próximos congresos que se avecinan y cómo se puede obtener información sobre ellos. Bueno, pues el próximo congreso será en otoño, los días 2 y 3 de noviembre, en el Palacio de Congreso de Albacete. A finales de este mes, en la página vidadespuesdelavida.es, saldrá publicada la lista de participantes y las inscripciones se podrán hacer a partir del día 15 de julio. Hay que decir que en un mes, poco más de un mes, se llena el Congreso, por lo tanto, la gente que pueda estar interesada en participar en el Congreso, que no lo deje para muy tarde, que esté atenta a partir del día 15 de julio, perdón, para hacer las inscripciones. Y bueno, pues invitar a todas las personas que quieran acercarse. Yo estoy convencido de que van a pasar un fin de semana muy agradable. Gracias, Rafael, por esta magnífica tertulia, por todo su saber hacer y todo el trabajo que has hecho durante estos años y por contribuir a elevar el nivel de conciencia. Gracias de corazón. Esperamos contar contigo y que sea un amigo colaborador del programa. Muchísimas Amigos, gracias. gracias a ti. Amigos, amigas, mensajeros de vida, mensajeros de luz. Estamos de paso en este planeta, pero la vida es mucho más grande y sigue siendo un misterio, un hermoso misterio, que cuida mucho de revelar todas sus dimensiones. Quisiera terminar con esta hermosa frase. Solo cuando realmente sabemos y entendemos que tenemos un tiempo limitado en la Tierra y que no tenemos manera de saber cuándo se acaba nuestro tiempo, entonces comenzaremos a vivir cada día el próximo como si fuera el único que tenemos. Muchas gracias, Rafael, por esta tertulia tan amena y muchas gracias también, Edgardo. Con los años, Muchas gracias. cambia el pastor su rebaño y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir de un amante. Cambia el rumbo, el caminante. Aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.